de los ministerios también. Y la primera vez que estuvimos aquí, creo que fue el miércoles en la mañana, ¿no? Hablamos de la plenitud del cuerpo, ¿cierto? Porque no podemos entender la profundidad de los dones si no tenemos bien claro el concepto del cuerpo de Cristo, porque los dones fueron dados para el cuerpo, para que el cuerpo de Cristo tuviera movilidad y eficacia. ¿Se acuerdan de eso que hablamos? Entonces, ahora vamos a hablar un poco más profundo de lo que son los dones, la importancia de los dones. Entonces, para eso tenemos un gran libro, una gran guía que nos dejó el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Es bien largo, del verso 1 hasta el 31. Entonces voy a pedir que me ayuden ustedes. 1 Corintios 12, del verso 1 en adelante. ¿Alguien quiere leer? ¿Cuánto quiere leer? Aparte tu mano. Sí. Desde el verso 1. ¿Sí? Sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, Dios extraviaba llevándolos, como Dios llevaba a los hijos de todos. Por tanto, somos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Y nadie puede llamar. Anatema, ¿sabes lo que dice anatema? Maldito, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, maldito, ¿cierto? A Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Continúa desde el verso 4, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro las milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos tipos de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dijimos ahí. Desde el verso 11, ¿quién quiere leer? Bueno. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy el cuerpo, porque eso no sería del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos. Quedamos en el 20. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Desde el verso 24, ¿qué quiere leer?
Amén. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos con los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de enseñar? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Algo interesante que el apóstol Pablo menciona aquí en el verso 31, procurar pues los mejores dones, ¿cierto? De manera que los dones son una impartición del Espíritu. Dice que Él da como Él quiere, ¿cierto? Entonces, tú puedes buscar, tú puedes procurar, buscar, anhelar los mejores dones. Amén. En eso no hay una muralla que nos divida, no hay una muralla que nos impida alcanzar algo, porque si tú lo quieres, si tú lo buscas, si tú lo pides a Dios con un corazón limpio, recto, con un deseo de hacer su voluntad, sin duda que Dios va a investirte de esa autoridad, de ese poder. Yo me acuerdo cuando Salomón se presentó delante de Dios y le dice: Señor, aquí soy un muchacho, soy un niño, y tú me has puesto delante de este pueblo tan numeroso. Y dice que Él no le pidió ni fuerza, ni riquezas, ni siquiera victoria sobre los enemigos, ni nada de eso, sino que le pidió sabiduría. Entonces, dice que agradó el corazón de Dios que Salomón le pidiese sabiduría, y dice que le otorgó esa investidura de sabiduría, esa impartición de sabiduría, y Dios dice: bueno, tú serás el hombre más sabio de la tierra. Y eso se ha cumplido hasta hoy, ¿verdad? Salomón fue uno de los reyes, fue el rey más sabio de la tierra. Entonces, para el mundo, sabiduría solamente se alcanza con los años. No sé si ustedes han escuchado acá, pero dicen normalmente que mientras más viejo, más sabio, ¿cierto? Pero para Dios no es así, porque Salomón era un muchacho cuando recibió esta investidura de sabiduría. Entonces, la sabiduría para Dios, la investidura de sabiduría, es una impartición. Dios puede impartir la sabiduría, puede impartirte un don de sabiduría, una gracia de sabiduría. Y la sabiduría sabemos que es la capacidad de resolver problemas, la capacidad de solucionar cosas. De manera que cuando Dios te imparte esta sabiduría que viene de lo alto, como decía el apóstol Pablo, hablamos de misterios, no de los príncipes de este siglo, sino de los misterios escondidos de Dios. Las cosas que son de Dios, las cosas que vienen de arriba, cuando bajan a un siervo, bajan a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, tienes toda la capacidad, obtendrás todo el potencial de Dios para solucionar asuntos que otros no pueden solucionar, cosas que para otros les es un gran problema, para ti será cosa simple, para ti será cosa mínima, ¿ok? Entonces hay una investidura de sabiduría que Dios ha impartido sobre tu vida. Amén. El apóstol Pablo comienza diciendo en el verso 1 en adelante: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable con el Espíritu de Dios llama anatema, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo subraya
marca muy fuerte, una palabra cuando comienza a hablar a la iglesia es: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia es el peor enemigo que puede tener el pueblo de Dios. La ignorancia es allí donde el diablo quiere que toda la gente viva, en ese nivel de desconocimiento, de ignorancia. Es el peor enemigo, la ignorancia. Por eso que Dios viene a darnos luz. Yo soy la luz del mundo. Mira, esta fue la primera herencia que nosotros alcanzamos del reino, la luz. Yo ministré la noche anterior, la antepenúltima noche, ¿verdad? Anterior a la anterior, prediqué sobre la luz. La luz es claridad, es sabiduría, pero también es velocidad. ¿Te acuerdas cuando en la historia de Elías dice que cuando cayó el fuego del cielo, después de eso dice que Elías va a orar por lluvia y le dice acá, puse tu carro, sube y come y bebe, porque una gran lluvia se escucha, una gran lluvia viene. Entonces dice que cuando Elías baja del monte y por otro lado, paralelamente, dice que Acab se montó en su caballo y se fue hasta los campos de Jezreel. Y dice que Elías, por algún motivo, la Biblia no lo detalla, dice que por algún motivo Elías se apresuró para llegar antes. Imagínate, le agarró al caballo. Dios le puso una energía tan fuerte en las piernas de Elías que corrió y le agarró acá. Y tú sabes que el caballo es un animal fuerte y corre velozmente. Y le puso velocidad. Entonces, esto nos habla de muchas cosas. Que Dios está dando un tiempo acelerado en que la palabra no va a ser algo en que se van a pasar años y años para que la cosa se cumpla. Dios está poniendo el aceleramiento a la palabra porque yo creo que pronto viene el Señor. Entonces, Dios está apresurado para que las cosas se cumplan y Dios está trayendo aceleramiento. Y la luz es rapidez. Y esta es la primera herencia del reino de Dios que nosotros alcanzamos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. Pero también nos endosa esa herencia y dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, es la primera herencia que recibimos del reino, es que tenemos la luz de Dios. Tenemos la luz, tenemos la sabiduría, tenemos la revelación, no estamos en tinieblas, estamos en la luz de Dios y tenemos rapidez. Amén. El diablo desea detener. El diablo desea que todo sea paralizado, que los propósitos se paren, que no haya avance. Pero Dios desea poner un motor en marcha que se llama avivamiento para que su palabra y sus promesas sean cumplidas. Entonces, la definición de ignorar es no saber, es falta de conocimiento. La consecuencia de la falta de conocimiento es errar. ¿Te acuerdas cuando, por traer algo fresco a memoria, cuando Caín mata a Abel? Entonces Caín dice la palabra que Dios le pone una marca, y es muy interesante esta parte de la escritura, porque le pone una marca cuando él mata a su hermano. Y en la tierra no había homicidios, el espíritu de homicidio no existía. Fue Caín quien inauguró ese espíritu. Entonces Dios, tan sabio, le pone una marca y le dice: para que todo el que te vea no te toque, no te mate. La marca, me imagino que tiene que haber sido tan visible y escandalosa, ¿cierto? Porque cualquiera que le viera no se iba a acercar, se iba a apartar. Pero hay algo interesante, porque le dice: y andarás errante sobre la tierra. Ese es el nombre de Caín. Caín es errante, es error. Entonces, errante, cuando uno está en el espíritu de error, por causa de la falta de conocimiento, nada de lo que puedas poner o proponerte lo vas a alcanzar, porque estás errante. Cuando la gente viene a la iglesia y se sustenta en un espíritu de almatismo, ¿sabes de lo que estoy hablando? Son almáticos, son emocionales. Cuando hay la palabra de Dios, es solo emociones, como cuando colocas Coca-Cola en un vaso, se llena de Coca-Cola, pero después le baja la espuma y queda así un poquito. Entonces la emoción nos hace muchas veces caminar errantes, no tenemos conocimiento, no tenemos sabiduría verdaderamente
no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. No erráis por esto. Ustedes no se equivocan, el Señor les decía, por esta razón, porque ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Eso está en Marcos 12:24. Marcos 12:24. Mira qué interesante lo que vamos a hablar. La palabra Escrituras, en el griego original, es la palabra gracia. La palabra grafe se traduce como diseños o planos. Esto es muy emocionante. Porque cuando yo recibí esta palabra, inmediatamente se me vino a la cabeza lo que dijo el salmista. Decía, si Jehová glorifica la casa, en vano trabaja en su iglesia. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano cuidan los que la cuidan. Y eso lo aplicamos en todos los órdenes de la palabra. Si el Señor no gobernara la ciudad, en vano gobierna los que gobiernan. Entonces, ¿por qué se me viene esto a la mente? Porque escrituras, el grafe, son diseños, son planos. Entonces el Señor les decía, ustedes ignoran, ustedes se equivocan porque no conocen los planos de Dios, no conocen los diseños de Dios. Cuando tú vas a edificar una casa, tú necesitas los diseños de la casa, necesitas contratar a un arquitecto. Entonces el arquitecto te va a hacer el modelo de la casa, los metrajes, donde están los pilares de la casa, donde va a ir el cuarto o los cuartos, la cocina, el baño o los baños, la sala, ¿cierto? Entonces, se equivocan ustedes porque ignoran los diseños de Dios, ignoran los planes de Dios. Están poniendo, es como que Dios te está diciendo, están poniendo la pieza, el cuarto en el lugar equivocado. Están poniendo la cocina en el baño. Y yo te estoy diciendo que el baño o la sala de estar tiene que ir allá. Entonces, por ignorar los planos de Dios, los propósitos del Señor, terminamos equivocándonos. Y esto es más poderoso aún, porque el Señor termina diciendo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Poder de Dios, poder, es la palabra dunamis, el dunamis o el dunamis. Poder de Dios, o poder, el dunamis, es la capacidad de hacer. El dunamis es la capacidad de hacer, de engendrar, de que las cosas funcionen, de que las cosas produzcan. Entonces mira la revelación de esta palabra. Pequeña palabra, pero con mucha revelación. Si tú ignoras los planos de Dios, Dios jamás te va a endosar el dunamis, el poder. Porque si Dios te diera el poder y tú ignoras los planos, tú terminarías haciendo cualquier cosa menos los planos de Dios con el poder. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, si desconocemos los diseños, los planos, Dios no nos va a asignar poder, que es la capacidad de producir, de generar, de hacer, porque haríamos cualquier cosa menos lo que Dios desea que hagamos. Entonces es interesante que entendamos que todas las cosas que Dios hace están conforme a un diseño, conforme a un plan. Entonces aquí en este libro están los planos de Dios para esta ciudad. En este libro están los planos de Dios para tu casa. En este libro están los planos de Dios para tu vida, para todas las cosas. Amén. Tenemos que comprender esto. Tenemos que entrar en la intimidad mayor del Señor. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que volver a movernos
comunitaria, la iglesia primitiva, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, madrugar para buscar a Dios, levantarnos temprano, vigilar en la noche para buscar el rostro de Dios. Entonces Dios nos va a revelar, Dios nos va a mostrar y nos va a endosar el poder para hacer conforme a su propósito. ¿Ven? Entonces los dones son parte de los diseños de Dios. Aquí enganchamos nuevamente. Los dones son parte de los diseños de Dios para un cuerpo que tiene efectividad en lo que va a desarrollar. Son parte de los diseños de Dios para un cuerpo que tiene efectividad en lo que desarrolla o en lo que va a desarrollar. Voy a repetir eso. En lo que va a desarrollar, en lo que va a hacer. Tiene conocimiento, tiene instrucción de Dios, tiene revelación, tiene la investidura de los dones. Entonces el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:2, ¿sabéis que cuando erais gentiles, vamos a hablar de gentiles en nuestra vida sin Dios, en nuestra vida pasada, cuando no teníamos a Dios en nuestros corazones, se os extraviaba llevarnos como se os llevaba a los ídolos mudos? Quédate con esta palabra, llevaba, o llevados, llevaba. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted sabe que fluctuante es la noción del Chavo del 8. ¿Usted es el Chavo del 8? ¿No es el Chavo del 8? Lo fluctuante es que un día está aquí y un día está acá. Nunca está estable. Es lo que hablamos al principio, es emocional. Fluctúa. Fluctuante que nunca está estable. Siempre cambia de ánimo, siempre cambia de idea, siempre cambia de parecer. Entonces el apóstol Pablo dice, para que no seamos niños fluctuantes, niños inmaduros y además de eso, inestables. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, cuando tú eres estable, cualquier filosofía, cualquier idea te va a llevar, te va a cambiar el fundamento. ¿Okay? Y en Colosenses 12, el mismo apóstol Pablo dice, sabéis que cuando eres gentiles, cuando no teníais a Dios en vuestros corazones, Dios se extraviaba llevándoos. ¿Ok? Como se extraviaban llevándoos, como se los llevaba a los ídolos mudos. Entonces, en nuestra antigua manera de vivir, éramos llevados por doctrinas y por ideologías humanas que nos hacían errantes sobre la tierra. Pero ahora el Espíritu nos ha investido de poder, ha colocado una impartición de dones para ser efectivos en el cuerpo y en los caminos donde Dios decida llevarnos. Que los caminos del Señor son estables. Si anda con la unción del Chavo, si no voy, eso no es de Dios, tiene que ser estable, tiene que ser de una sola parada, un solo camino. Salmo 125, versículo 1 dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es estable, es firme, fuerte. ¿Ven? Salmo 125, verso 1. Entonces, antiguamente éramos niños fluctuantes, se nos llevaba por cualquier viento de doctrina, cualquier idea se nos cambiaba el horizonte, cambiamos de dirección, andamos por la unción del Chavo. Ahora no, ahora somos estables. Ahora somos de una sola línea. Cristo es nuestro
firmes en la roca que es Cristo Jesús. ¿Amén? Wow. Entonces, es por eso que una iglesia que no reconoce los dones del Espíritu es una iglesia muerta. Porque negar los dones es negar al Espíritu mismo. Porque si vemos todo lo que el apóstol Pablo nos hablaba en 1 Corintios 12, dice que es por el mismo Espíritu que es dado el don de sabiduría, el don de ciencia, ¿verdad? Los dones para hacer milagros, para hablar en lenguas, es el mismo Espíritu que nos da. Entonces, si tú no reconoces los dones, estás negando al Espíritu Santo. Y una iglesia que no tiene dones, hablamos anteriormente que los dones son la funcionalidad motora que Dios le da para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenga función, tenga eficacia en lo que hace. Dios nos da los dones. De la misma manera pusimos aquel ejemplo de la persona que está incapacitada para moverse. La funcionalidad motora de su cuerpo no funciona. Entonces no puede mover sus piernas o sus brazos, o tiene un problema en la columna, no puede caminar. Entonces los dones son dados para que sean como una funcionalidad motora en nuestro cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que podamos tener eficacia cuando movemos un brazo, cuando vamos a profetizar, cuando vamos a los montes a orar. Dios nos da los dones sobrenaturales para que la iglesia tenga poder, tenga excelencia, tenga eficacia, resultados y frutos en lo que vamos a hacer. Amén. ¿Está siendo bendecido? Diga amén. Amén. Ahora ponga ahí, ¿qué son los dones? Que hay que dar una definición a esta palabra. ¿Qué son los dones? Los dones, o la palabra dones, es dádiva, significa dádiva. Una dádiva es un regalo, es un presente que se nos da por gracia, no por mérito ni por capacidad. Es una dádiva, es un regalo. Dice que la dádiva de Dios es la vida eterna, la vida en abundancia, es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo, es una dádiva. ¿Qué? Otro significado que se le puede dar a esto es virtud, poder, facultad gratuita y abundante. Hablando de los dones, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿alcanzas a ver? Así, virtud, poder, facultad gratuita y abundante. Esos son otra referencia de los dones. En el Nuevo Testamento, don significa, es la palabra griega charisma, como la CH de Chile, charisma. 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 CH. A-R-I-S-M-A. Charisma. El charisma en el griego significa potencial del espíritu que es conferido y distribuido para la iglesia y para individuos en particular. Potencial del espíritu que es conferido y distribuido para la iglesia y para individuos en particular. O sea, como iglesia hay un don, hay una gracia, y también en forma particular, cada uno de ustedes tiene un don, cada uno de ustedes puede alcanzar, como dice el apóstol Pablo, anhelen los mejores dones porque es una impartición, el Espíritu lo puede dar. Dice que Él lo da como Él quiere, el Espíritu lo da como Él quiere. Entonces, puedes anhelar los dones de Dios, Dios te los puede dar, como lo hizo Salomón. Señor, quiero sabiduría, le agradó a Dios, le vistió de sabiduría. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a través de los dones, el Espíritu se manifiesta para hacer cosas sobrenaturales. Es decir, lo que humanamente es imposible de realizar a través de los dones del Espíritu, es posible hacerlo. A través
unos ejemplos aquí. Moisés, en Éxodo 4, cuando Dios lo llama, bueno, el llamado de Moisés fue en Éxodo 3, pero en el 4, en el capítulo 4, dice que Dios le pregunta y le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y dice que él tenía una vara. Entonces, Moisés le dice: Señor, tengo una vara. Le dice: lánzala al piso, lánzala a la tierra. Y dice: cuando lanzó la vara a la tierra, se convirtió en una culebra, en una serpiente grande, ¿cierto? Entonces, Moisés se asustó de ella y se apartó de la serpiente. Y dice que Dios le dice: no te apartes, tómala por la cola. Y dice que la tomó por la cola y se transformó de nuevo en una vara. Entonces, cuando Dios le llama a Moisés en Éxodo 3 y le revela el propósito, le dice: yo te he llamado para que vayas y diviertas a tu pueblo, y papá, y toda esa expresión que Dios le da, la intención de Dios. Y en Éxodo 4, después de que Dios le reveló el propósito, le habla el potencial, le habla el don. Y el don o el potencial estaba de alguna manera personificado en la vara. O sea, la vara representaba el don. A través de la vara, que es el don, vas a hacer cosas sobrenaturales. Y el Espíritu de Dios se va a manifestar. Entonces, Dios le muestra esa visión. Más que una visión, es como un hecho real. Esa vara se convirtió en una culebra, una serpiente, y después se volvió a transformar en una vara. Entonces, esto es interesante. El poder de Dios nunca va a cambiar, nunca cambia. La vara en el tiempo va a cambiar, porque la vara fue de alguna manera lo que representaba el don de Moisés. El don de Moisés, la capacidad de Moisés de liderar, en donde el Espíritu se manifestaba de forma sobrenatural. La vara en el tiempo va a cambiar. Hoy día no tenemos una vara. Hoy día tú no tienes una vara. Yo no tengo una vara, tengo un don. Tú tienes un don, tienes una capacidad de Dios. Pero a través de ese don, de esa capacidad, Dios se va a manifestar de forma sobrenatural. Entonces, cuando Moisés sacó al pueblo y se encontraron frente al mar, entonces Dios le dice: extiende la vara. Ahí está el don. Extiende la vara y el mar se abrió. Entonces, a través del don del Espíritu, lo que es imposible de realizar humanamente, tú lo vas a realizar, lo vas a alcanzar. Amén. Ahí el Espíritu se va a manifestar a través del don. Amén. Entonces, leamos Romanos 12, versículo 5. Romanos 12, versículo 5. En adelante dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Entonces, los hijos de Dios se hacen aptos para el cumplimiento del llamado al ser equipados por el Espíritu Santo para la obra del ministerio. Interesante. Bueno, ¿lo repito? ¿Sí? Los hijos de Dios se hacen aptos para el cumplimiento del llamado al ser equipados por el Espíritu Santo para la obra del ministerio. ¿Ven? Esto no nos libra, de cierto modo, de preparación y de proceso. ¿Ok? Preparación y proceso es el trato de Dios para nuestra vida. Pero sí nos hacemos capaces, mucho más, cuando somos investidos por el Espíritu Santo con dones y habilidades que no son del hombre, son de Dios, son herramientas de vida. Amén. Ok. Queda que tocar estos dos temas. Ok.
Oremos.